Saludos, Dios los bendiga. Hoy no pudimos grabar en la reunión por un problemita técnico, así que estuvimos haciéndonos esta pregunta: ¿seré yo, Señor, o te equivocaste? Y leímos Marcos 3, del 13 al 15, que dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Marcos está diciendo acá que Jesús llama a los 12 discípulos y los elige como Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¡Wow! Señor, háblanos a través de esta palabra, papá. ¿Saben? Cuando Jesús acá llama a sus discípulos, nos demuestra su perfecta sabiduría, su perfecta voluntad, que se cumple sí o sí, a pesar de la voluntad de Dios, se cumple sí o sí. Dice que Jesús decía de que Él no hace otra cosa que no le vea hacer al Padre o le escuche decir al Padre. Así que Jesús hacía la voluntad perfecta de ese Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, preexistente, misericordioso y justo, recto y verdadero, santo y amor. Ese Dios soberano hace su voluntad perfecta. Y esa es el inicio de la respuesta que me dio Dios. Yo el año pasado, sobre todo, fue un año muy difícil, muy duro. Hice mi duelo por el fallecimiento de mi esposa y muchas veces me venía esta pregunta, estas dudas que se me generaban en la mente, ¿no? Señor, viendo The Chosen, yo miraba en un momento que Pedro le dice a Andrés: me parece que Jesús se equivocó conmigo. Y tantas veces leyendo las Escrituras vemos que tenían tantas dudas, tantas emociones y tantas cosas que venían a la cabeza de cada uno de ellos y los hacían dudar realmente si Dios los había llamado. ¿Alguna vez pensaste que Dios se había equivocado con vos? Con tu llamado, con darte a vos algún tipo de cosa que tenés que hacer. Y cuando yo veo quién es el Dios que te llamó, estos atributos que tuvimos el año pasado, creo que, si no me equivoco, 9 meses estudiándolo y predicando sobre el tema de los atributos de Dios. Lo mismo pasaba con estos 12. Ellos habían visto caminar a Jesús haciendo milagros. Ellos habían estudiado en la Escritura quién era el Mesías que venía. Ellos vivieron, caminaron con Él, lo vieron hacer cientos de milagros. Y así todo había duda en sus corazones. En el libro de Juan, Él nos dice de que tenemos que entender que nosotros no lo podemos buscar a Dios. Somos incapaces porque se nos ocurra ir a buscar a Dios. No, Dios permite que alguien lo busque, Él permite que lo busque. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, el fruto. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si no fuerais del mundo, el mundo los amaría, porque amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo importante de entender de que tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que conocer lo que dice las Escrituras. ¿Quién es Cristo? Toda la Biblia me habla de Él. Saber quién es Cristo. Alimentarme de esto. Estudiar la palabra. Entonces el Espíritu Santo va a usar esto que estoy estudiando y lo va a transformar en la palabra de Dios cuando yo abro mi boca para predicar, para hablarle a otro, para bendecir a otro. Así que acá nos dice Juan de que no lo elegimos nosotros a Él. Él, el creador de todas las cosas, es el que te eligió, el que te llamó, te escogió, te empoderó, muere por vos y te da la posibilidad de esa puerta abierta para llegar al Padre y vivir eternamente en Él. ¿Saben? Cuando Jesús les hablaba, para ponernos en contexto, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, ellos tenían ese concepto del rabino con sus discípulos y ellos tenían el concepto de conocer lo que era el yugo, el palo ese que ataban a la cabeza y cuernos de un animal al otro. Entonces el otro hacía exactamente lo que este más grande, más viejo y más sabio, por así llamar, conocedor, él hacía. Entonces el otro repetía lo que estaba haciendo el que dirigía. Y ese yugo, esa madera que ataba, no te daba otra posibilidad que hacer exactamente lo mismo que el que guiaba. Y en este caso los rabinos hacían eso, se juntaban y el discípulo hacía exactamente lo que le escuchaba y lo que le veía hacer a su discipulador, a su rabí, a su maestro. Ellos querían ser como él, pero dice la Biblia que el discípulo no puede ser mayor, pero sí lo tiene que imitar. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, eh, pónganse mi yugo, que es ligero, es fácil, y así va a haber descanso para sus almas y van a encontrar paz. Cuando yo me pongo el yugo de Cristo, si yo me pongo el yugo de Cristo, Él es el que hace la fuerza, Él es el que maneja, Él es el que dirige, Él es el que me lleva, Él es el que hace todo. Y cuando Él está en mí, Él hace todo a través de mí, para la gloria de Dios. Todos los rabinos enseñaban eso. Entonces cuando viene esta palabra tenemos que ver ese contexto, cómo ellos lo entendían. El rabino, el maestro de ellos, para nosotros Jesús, todos querían ser como Él. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu referente? ¿Quién es el que te dice yo quisiera ser como Él? Yo a lo largo de mi vida he tenido muchos, visto películas como Woodstock, como Hair, Pelo, que influenciaron mi vida, tantas influencias, como decíamos hoy en la mañana, hay tanta gente tan fácil de influenciar y otra más difícil de influenciar, pero todas son influenciadas por el medio que te rodea, la gente que te rodea, el mundo que te rodea, el gobierno, la situación económica, las ideologías, son las que se van introduciendo de a muy poquito a veces para generar esa desestabilización y quitarte de la centralidad, del eje, del equilibrio que es Cristo en nuestras vidas. Así que ese ídolo te puede llevar a hacer cosas muy malas, ¿no? Cuando no es Cristo la roca donde yo baso toda mi vida. Lo podemos ver hoy, ¿no? Pero yo lo veo yo me convertí a los 33 años. De los 33 a mi adolescencia he hecho tantas cosas malas. Yo te decía de esas películas que influenciaron mi vida, la forma de vestirme, la forma de hablar, de moverme, la música, las drogas, el pelo, hoy no, pero el pelo largo, las drogas, y me llevaron a hacer muchas cosas malas eh, que se abran puertas, que se generen relaciones muy malas, que lastimé a mucha gente, a mí mismo, a gente que amaba y a muchos otros, ¿no? Porque te despiertan pasiones, esas influencias que son muy malas y nos alejan, por lo general, nos alejan de Dios. Así que Jesús les decía a sus discípulos que aprendieran de Él, que Él es manso y Él es humilde de corazón. Así que cuando me venían esas preguntas, esas dudas que vino,
Dios varias veces me habló, pero hace poco fue bien un sacudón que tuve. Y me empecé a ver todas las veces que Dios me guardó. Me hicieron a venir en mi memoria imágenes de todas las veces que Dios guardó mi vida, guardó incluso la vida del otro cuando impidió de que yo haga algo que no iba a ser de bendición, que no iba a ser para que lo conozcan a Él. Y empecé a ver esos sacudones que me vinieron, que yo le decía, me hicieron de que vuelva a donde todo comenzó, volver al primer amor. Pero tengo que saber que Dios me eligió a mí, como decía Juan, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Poder entender eso te tiene que dar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad en el alma, donde están las emociones, donde están el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Tiene que darte el gozo, la presencia de esa verdad espiritual en tu vida, que tu alma se aquiete. Entonces tu naturaleza espiritual pueda tomar el control de tu vida. Así que poder entender eso, que Él nos escogió, y dice también la palabra que Él nos escogió antes de la fundación, antes de que Él formara todas las cosas, vos ya estabas en el corazón de Dios. Sí, sí. ¿Saben cuando dice de Apocalipsis que Él nos va a entregar una piedrecita blanca con un nombre que solamente Él y vos vas a conocer? Ese nombre que ya te puso de antes. No el nombre que te pone el sistema, el diablo, que te llama a través de tus errores, de tus incapacidades, sino el nombre de los dones, talentos y cómo es el nombre que te puso Dios, no el que nos pone nuestros padres. Y la palabra nos dice en Efesios 1, Efesios 1, 13, 1:3, que nos deja bien en claro que Él nos escogió antes de hacer todas las cosas. Ya estábamos en el corazón de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dejó escrito en la carta a los Efesios. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Él nos escogió, dice 1 de Pedro 2:9, que somos una nación santa, un pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios eran los judíos, pero hoy, a través de Cristo, hacia nosotros los gentiles, Dios nos escoge y nos agrega a este olivo salvaje que somos nosotros, lo agrega al olivo original. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa, sacerdotes escogidos de Dios. Yo no digo de que no tengamos que tener dudas, porque es normal, somos humanos y vienen las dudas. Yo lo veo en los discípulos, ellos tenían permanentemente dudas. Muchos de los personajes bíblicos nos muestran que tenían dudas, inquietudes, temores, pero sabemos dónde ir a buscar las respuestas. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios
era que yo esté acá, que vos estés escuchando este video, que vos estés en este tiempo, en este lugar, en esta nación, en esto. Es increíble cuando eso se nos revela en el corazón. Te da esa certeza, esa seguridad y la redención. Cristo en mí es lo que me da esa fe. Él es la fe, es el autor y el consumador. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Él te ha escogido, Él te ha elegido, Él te ha llamado, te ha escogido, te ha empoderado con su Espíritu Santo y hoy te pide de que lo lleves a Él a las naciones, que hables de Él, que vivas una vida buena, piadosa, para que cuando el mundo vea tus acciones, tu forma de vivir cambiada, renovada, una nueva criatura en Cristo, no algo restaurado, no, es algo nuevo. Cuando la gente vea esa persona nueva, le den la gloria a Dios y quieran lo que vos tenés. Y tengo que entender de que yo no soy yo puse un protector de embarazo fallado. No, 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 yo no soy. Vos tampoco sos un protector de embarazo fallado. Como decía mi mamá, no sos un susto, no sos un descuido. No, 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 no. Eso te pueden decir tus padres o aquellos que te engendraron, que concibieron, pero Dios vio el útero de tu madre y te vio ahí adentro. Él puso todo para que vos nacieras. Él te guardó durante toda tu vida para que vos estés hoy en este tiempo, en este lugar, escuchando esto y recibiendo este sacudón en el nombre de Jesús para que vuelvas a donde todo empezó, que es la solución. Acá, a la Biblia. Que vuelvas ahí y que ahí va a estar la respuesta a esas dudas que tenés. Y eso es lo que hacemos nosotros los cristianos. Todas esas dudas que vienen, las vamos a los pies de Cristo a buscar la respuesta de esas dudas. Es donde está el que tiene todas las respuestas. Por eso los inconversos, los que no creen, los que no tienen la fe que es Cristo, van a buscar a los sistemas, a la economía, a la ciencia. No, nosotros tenemos la solución a todas las cosas, que es Jesús. Así que nosotros no somos un descuido, no somos un acto fallido, no, no, no. Nosotros somos hijos amados por Dios. Y vos decís, pero a mí me va a coger Dios de que no tengo capacidad, no sé, no me cuesta estudiar, no tengo ni la secundaria terminada, no tengo primaria, no tengo. Si supieras lo que hice, si supieras quién era yo antes, si supieras cómo mi cabeza me da tantos malos pensamientos, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Y yo lo que era antes de conocer al Señor. Y después de conocer al Señor y todas mis cosas, he hecho, he pensado, he dicho cosas que me arrepiento, he pedido perdón, restauré donde tuve que restaurar, mientras pude, he restaurado, pero Dios nos da la posibilidad de restaurar, tenemos que hacerlo. Pero poder entender de que somos escogidos de Dios, somos elegidos, dice Primera de Corintios 1:25, lo tengo acá, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Yo puedo pensar de que soy un inútil, un incapaz, un inculto, un bruto. Acuérdense a quién se los dijo el Señor, quiénes eran esos 12 discípulos, ¿no? De dónde venían, el trasfondo, de qué a qué se dedicaban. Pero más allá de todo eso, sea lo que vos sea lo que sea que vos creés, cuando Dios entra en tu corazón, entra en tu vida, Él es la fuente de toda la sabiduría. Él es el que hace a través tuyo, así que no sos vos. Por eso dice la palabra que, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Quién de nosotros, hoy decía en la mañana, quién de nosotros es noble, pudiente? ¿Quién tiene plata? ¿Quién tiene mucha sabiduría? ¿Quién tiene mucho conocimiento? Dice que
todo eso lo escogió Dios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahí estoy yo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí estoy yo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Wow! Él es el que hace sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no en vos. Todo es para su gloria, pero es Él en nosotros y a través de nosotros. Nosotros somos ese canal para que Dios trabaje a través nuestro. Debemos volver al primer amor. Es ahí la solución. Ante la duda, ir a las Escrituras. Ante la duda, ir de rodillas a los pies de Cristo. Nosotros tenemos una lucha, una guerra espiritual, no carnal. Y las peores batallas se enfrentan de rodillas, en soledad, sin aplausos, sin palmadas en la espalda. Las peores batallas se llevan a cabo ahí, cerrada la puerta en tu cuarto, de rodillas llorando. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público si es necesario. Muchas veces Dios no nos recompensa porque peligra de que mi ego y mi orgullo le guste demasiado eso, y si no hay recompensa después no las da. Así que poder entender de que Dios no se equivocó con vos. Te lo digo en el nombre de Jesús. Dios no se equivocó con vos. Él te llamó, te empoderó, te dio un llamado y te dio una orden. Esa orden está en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Y tenés que entender de lo que vos estás padeciendo. Ya lo han padecido muchos. Todo el mundo dice que todos tienen los mismos padecimientos. Moisés era un príncipe, mató a alguien, huyó 40 años en el desierto. Oveja, caca de oveja y arena. Un trato durante tantos años con un suegro, solo en el desierto, trabajando. Y cuando ya era viejo, 80 años, el Señor lo llama. Ahora sí, pero Señor, soy tartamudo, no tengo nada, ¿no? Ahora sí, porque ya no sos vos, puedo ser yo en vos, le dijo. Pero Señor, soy esto, soy aquello. Las dudas, los yo no puedo. Gedeón, cuando lo llama el Señor le dice varón, forzado, valiente. Y él, pero Señor, soy el de la tribu más pequeña, soy el más chico, soy el más miedoso, soy el que no, ¿con qué si no tengo nada? Gloria a Dios, porque ahí se puede manifestar el poder de Dios en tu vida. David, tremendo rey que se la mandó en colores. José, vendido por sus hermanos carnales. Todas las que pasó estando en Egipto, siendo denunciado, mentira de una mujer, estando preso, y él termina siendo, porque Dios estaba con él, siendo segundo del faraón, los 12 discípulos. Cuando nosotros leemos los evangelios, cuando leemos lo que dicen las cartas, vemos esas dudas tremendas que tenían ellos. Pero cuando el Espíritu Santo entró en sus corazones y ellos les permitieron que el Espíritu Santo ocupe el real lugar que le tiene que ocupar en la vida de un cristiano, que es la totalidad, ahí las cosas cambian. Y ahí ellos pudieron ser verdaderamente martirios, poder ser testigos de Jesús, que fueron dar su vida por el Señor. Y pensemos en esos 12 discípulos, cuando ellos estaban en el aposento alto. Si nosotros vemos los evangelios, todo empieza en el monte y termina en el monte. Los llama y los envía. Cuando están en el aposento alto, dice Lucas que le descarga, les habla, los ministra, le dicen todas las cosas. Luego cuando él se va, cuando él muere y cuando vuelve, estaban en el aposento alto, los ministra, se va, viene el Espíritu Santo al aposento alto, y ahí es la manifestación y el inicio
de la iglesia. Pero esos 11 discípulos que estaban ahí hasta que empieza la iglesia, cuántas dudas, temores, problemas, luchando con su carácter y con tantas dudas que tenían. El discípulo tiene que caminar, el verdadero discípulo camina en medio de las dudas, temor, de los conflictos. Este mundo es totalmente adverso a los cristianos. Este mundo es totalmente en contra de todos nosotros. Pero nosotros tenemos al autor y el consumador de la fe en nuestros corazones, ¿no? Jesús es el autor. Y estos 11 discípulos, cuando Jesús los manda, no les da coche, no les da burros, no les da Biblias, no tenían Biblias, no les da dinero, no les da salones, casas, no les da nada. Solamente les dio un ejemplo. El ejemplo hablado y el ejemplo vivido. Y luego lo único que le dio, su Espíritu Santo. Y le dijo, vayan que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Les da su presencia. ¿Y qué más se necesita? No se necesitan nada más, no se necesitan coches, no se necesitan dinero, no se necesita nada, solamente la presencia de Dios. Y eso es lo que le deja Jesús a sus discípulos. Y esos 11 discípulos llevaron el Evangelio a todo el mundo. Y todo pasó. Gobiernos, sistemas de gobiernos, formas, culturas, todo pasó. Todo está 2 metros bajo tierra. Todo ha iniciado y ha tenido un fin. Incluso hoy el capitalismo también va a llegar a un fin. Todo llega a un fin, salvo la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo va a permanecer por siempre hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Lo único que perduró es la iglesia de Jesucristo. Lo demás fue inflándose, cayendo y muriendo. Así que, hermanos, tenemos que saber que sea lo que sea que estás viviendo, sea lo que sea lo que estás viviendo, yo lo digo desde lo que yo estoy viviendo, no sé lo que vos estás viendo, pero yo sé lo que yo estoy viviendo. Esos duelos, esos momentos de procesos van a llegar a un fin. Y yo para pasar por ahí tengo que estar tomado de la mano de Dios, porque en los momentos de debilidad, de conflicto, de procesos, el diablo se ocupa de intentarte hacer tropezar con cientos de tentaciones, con cientos de dudas, de conflictos, pero debemos volver al primer amor, debemos volver a la palabra. Cuando Jesús le habla a través de Juan a la iglesia de Éfeso, le dijo, tengo contra ti que has olvidado, has dejado tu primer amor, tu primer amor. Y era una iglesia próspera, era una iglesia que hacía, que bendecía, que influía en la sociedad, pero Jesús no estaba. Dice Jesús que estaba golpeando afuera. Cuando estamos en esos años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esos años de 400 años de silencio, el templo seguía llenándose de gente, seguían haciendo sacrificios, seguían haciendo danzas, bailes, cánticos al Señor, el Señor no estaba. Tan importante entenderlo, de que la manifestación, cuando Jesús se le presenta a sus discípulos en el aposento alto, y ellos lo vieron, dice, y le adoraron. Lo mismo pasó cuando estaban esperándolo en el monte. Dice, se le presentó y lo adoraron, no le cantaron, no le hicieron, no. ¿Por qué? Porque la adoración que nos habla acá es humillación, es rendición, es entrega total, es vivir con humildad, no es luces, música, cánticos, acción social, no, es rendición, es rendición. La verdadera adoración es una vida consagrada a Cristo, vivir como dice en Mateo 5, 6 y 7. De esa forma yo estoy adorando a Dios. Y todo lo que hago y digo y veo y escucho es en el nombre de Jesús para Dios Padre. En el nombre de Jesús para Dios Padre. Como dice el pastor Fabián Liendo, si me como un sanguchito de miga es para la gloria de Dios. Así que, hermanos, en medio de las dudas, de las tormentas, de las crisis, de los problemas de esta humanidad, de las ideologías que hoy están, de estos aparatos que traen
tantas cosas, tantas distracciones. En medio de todo eso, todas esas dudas, sabe de que sos un escogido de Dios para llevar fruto y en abundancia. Así que todas esas dudas y preguntas tengo que acá venir a buscarlas a las Escrituras. Y este sacudón que te hace dar hoy el Señor es para que vuelvas al primer amor. Podés estar en medio de una congregación profetizando, sanando y haciendo, pero si no lo haces para Dios, si lo haces solamente para tu bienestar, para tu placer y porque a vos te gusta, preocupate, porque puede ser que cuando venga el Señor digan, no te conozco, hacedores de maldad, porque lo hacías para vos mismo, no lo hacías para el Señor. Y eso me sacudió y me generó más preguntas, pero fui más a la cruz y el Señor ahí me mostró. Somos escogidos de Dios, somos escogidos y Él quiere que volvamos al primer amor, que todo lo que hagamos, como dijimos el domingo pasado, si yo amo verdaderamente a Dios, más que amo las cosas de la vida, voy a amar más y mejor las cosas de la vida porque amo a Dios. Porque si yo amo a Dios con el amor de Dios, que es ese amor de 1 Corintios 13, voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor padre, un mejor hijo. Voy a ser una mejor persona. Así que, ¿cuál es la tarea? Ir a las Escrituras, como hablamos hoy con Moana, las armas que nos dio Dios para destrucción de fortaleza, ahí las tengo que usar. Orar, estudiar, ayunar, volver al primer amor. Y la tarea que nos encomienda el Señor es, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a guardar las cosas que yo os he enseñado. Y esa es la tarea así de simple en la vida en Cristo. Yo sé que lo digo desde el punto de vista de Cristo, no desde el punto de vista mío. Pero el Señor le dice, vayan y hagan discípulos, vayan, no esperan que vengan, vayan. Vayan y hagan discípulos, como decía Jesús acá, hacer discípulos es caminar en luz y que los demás vean esa luz. Que vivas como Él vivió, que hables lo que Él dijo que hables, que es lo que está escrito acá. Vayan, no esperen y vayan a todos lados. Después dice, bauticen, como ellos tenían el concepto de Juan el Bautista, pero antes era sumergir las telas y sacarlas de otro color, era teñirlas, para eso era bautizar, esa forma que ellos tenían. Pero luego en las Escrituras nos muestra Pablo, Pedro, cómo son esos procesos del bautismo, ¿no? De que es morir a la vieja vida y salir totalmente nuevo, de otro color, totalmente nuevo, llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y dice, y enseñen, y enseñarle a obedecer las cosas que Jesús dejó escrita en este libro. Lo que no está acá, no es de Dios. Lo que no está acá no es de Dios. Todas las palabras que Jesucristo nos dice acá, eso es lo que yo tengo que aprender, el Espíritu Santo me las va a revelar y a través de mí el Espíritu Santo con mi boca va a hacer que sea la palabra de Dios. Dios no se equivocó con vos. Hay una historia que cuenta de que una persona, un escalador, llega a un nido y encuentra un águila muerta. Y el águila estaba sobre unos huevos. Entonces él agarra, había huevos rotos y había uno que estaba entero. Así que lo lleva y lo pone con un vecino que tenía unas gallinas. Entonces la gallina empolla y nacen los pollitos y nace el pollito de águila y crece de entre medio de las gallinas y empieza a tomar cuerpo y empieza realmente la diferencia, ¿no? Hasta que entra un zorro al gallinero a comerse las gallinas y el susto que se pega al águila empieza a volar. Empieza a volar y a darse cuenta que la gallina, que tiene un ojo de cada costado, que es un ojo para ver el piso y andar escarbando la tierra buscando comida, y con el otro tratando de cuidarse que alguien de arriba no se la coma, y viva ese mundo en ese espacio. Y el águila tiene los ojos para poder ver de frente y una vista para poder ver de lejos. Y aquella cosa que era su alimento la asusta
Y gracias a eso ella puede volar y pasar por encima, dice, de las tormentas, de los problemas. Y entender de que a veces necesitas un sacudón para saber que estás en el lugar equivocado, o para saber de que no estás haciendo las cosas que tenés que hacer, o para darte cuenta que tenés que dejar de hacer cosas que te frenan, que tal vez no sean malas, pero no te están edificando o no están permitiéndote cumplir con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y este es el tiempo de ese sacudón. Acá viene este zorro pelado a decirte, deja de hacer lo que estás haciendo y empezá a hacer lo que Dios te ha mandado. Dios ya nos ha hablado, seguramente te ha hablado en algún momento de las cosas que tenés que empezar a hacer. Y este es el tiempo. Este es un año donde Dios nos mostró que es un año de la manifestación de su poder, pero hay mucha distracción. Hay mucha distracción en la iglesia. Muchas cosas son las que no son malas, pero no te convienen. No te convienen. Aparte de cosas malas, ¿no?, que estoy haciendo. Pero yo tengo que saber eso, de que Dios te llamó, te escogió y te empoderó para que lleves fruto y en abundancia. Amén. Así que yo pido en el nombre de Jesús en esta hora por vos, porque estás escuchando el video. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ruego a Dios que traiga verdad a tu corazón, que abra las puertas de los cielos. Pero para que tus ojos, para que vos lo entiendan, o para que lo veas. Porque las puertas de los cielos, la ventana de los cielos y las puertas del cielo están abiertos. Por eso el Señor fue tan duro con esto, ¿no? Mientras pueda ser hallado, tenemos que buscarlo. Mientras pueda ser hallada todas las cosas, tengo que hacerlo. Así que Dios te llamó, Dios te empoderó y Dios te dio una misión que tenés que ir a hacerla. Tenemos que cumplirla. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y te abrazo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén.